hay un principio universal que yo considero universal. Ese principio universal es que tu verdad no es mi verdad. Y mi verdad no es la verdad de todos. Cada quien tiene su verdad. Pero, ¿cómo haces para buscar un equilibrio entre las otras verdades? Sí. Para mí, ese principio de equilibrio es fundamental en la vida. No todo puede ser tan radical. Si hay algo que yo he aprendido y que es mi pilar de vida, es la confianza en lo que soy, indiferentemente las condiciones. Pero esa seguridad me permite conocer otros caminos y compartir realmente quién soy. Allí entran mis orígenes. O sea, ¿qué fue lo que yo aprendí? ¿Qué fue lo que me enseñaron? Mejor dicho, ¿qué fue lo que compartieron? ¿Qué fue lo que compartió mi abuela conmigo? ¿Qué fue lo que compartió mi abuelo conmigo? Siempre van a estar esas referencias principales porque ahí regreso a la niñez y allí es donde está la base de todo, la niñez. ¿Sí? O sea, yo me vengo y salgo de Puerto Ayacucho y yo digo, puedo hacer vida donde quiera porque yo tuve unos abuelos que me dieron libertad, me dieron seguridad, supieron, sin decírmelo, enseñarme a afrontar mis miedos. Miedo a la oscuridad, miedo a las fieras, miedo al río. O sea, cómo yo poco a poco fui superando eso. Eso, la confianza. Segundo, la humildad. ¿Sí? La sencillez, el ahorro de todas las cosas, el gran valor por las cosas más sencillas. ¿Sí? Dentro de esa sencillez, una sencillez que te da, que se manifiesta única y exclusivamente en la naturaleza. Ellos me decían, tú podrás ser lo que sea, el profesional que tú quieras, pero si tú vienes y regresas a tu pueblo, a tu casa, y tú no valoras esto donde te criaste, esto donde tú compartiste, esto donde tú corriste y diste tus primeros pasos, no estás siendo humilde. Estás negando quién eres. Si tú niegas que te bañaste en ese río, que tú comiste de esta fruta, que tú preparaste y anduviste descalzo aquí en esta y creciste y corriste desnudo, te estás negando. No eres humilde, no eres sencillo. ¿Sí? Entonces tengo equilibrio, tengo humildad, tengo confianza en mí mismo. Esos fueron los valores. La fe está, lo que pasa es que nos desprendemos, nos desconectamos, porque bueno, el mismo sistema, la sociedad, la política, la economía, todo te absorbe, la enfermedad, los problemas, entonces uno se va perdiendo de todo ese camino y se olvida de esas señales. O sea, ¿por qué tanta discusión? ¿Para qué tanto ruido de palabras? ¿Sí? Tranquilízate que todo va a salir bien. Entonces justamente esa indicación te lo da el viento, que en mi tradición es atención, conexión con ese viento que sopla, con ese sonido que produce el río, que produce la lluvia. Entonces ahí vas midiendo la calidad del sonido, vas midiendo la calidad de la textura de ese frío, si es tibio, si es muy cálido, si es muy frío, si el ruido es muy fuerte. Entonces, atención con los cantos de los pájaros, atención con todo eso. Si el tiempo se está poniendo, el cielo se está poniendo muy nublado, nosotros hemos perdido todo eso. Y en nuestro proceso de iniciación, justamente eso es lo primordial. Si tú no tienes esa conexión, tú estás perdido en la selva, tú estás perdido en el río. Entonces, ahí es donde entran los poderes encantadores de la selva, del monte, del río, para que tú te pierdas. Y así pasa en la ciudad, pasa eso. ¿Sí?
Entonces te dejas absorber por otras cosas y no estás atento que tienes el camino. Te perdiste. Tu luz está allí, pero no la ves porque simplemente estás hastiado, cansado de tantos problemas, de tanto llorar porque no tienes para completar el arriendo, porque no tienes para completar para el colegio, no tienes cómo comer, no tienes cómo ir a trabajar. Entonces eso, por supuesto que enceguece, ensordece, eso anula. En nuestro proceso chamánico tú tienes que tener eso afinado, como el instrumento, como todos los instrumentos que hermosos que tocaba en estos días, que, o sea, esa calidad, o sea, con esa calidad de atención, para mí es la conexión con el universo, es la conexión con Dios, es la conexión con Cristo, con quien sea. Morocoto es un pez, ¿sí? Y el morocoto, aunque él está en aguas turbias, él está quieto, como si estuviera dormido. Antes de la adversidad, él está quieto. Cuando nosotros estábamos asustados, cuando teníamos mucho miedo, cuando caían los rayos en la selva y nosotros temblábamos así de horror, o de saber que venía una de las deidades maléficas. Mi abuela siempre nos cantaba, o mi mamá. Mi abuelo no cantaba mucho. Mi abuelo lo que te decía era darte unas palmaditas, te acariciaba la cabeza, pero él no cantaba, pero siempre cantaba mi mamá. Morocototó, préstame tu sueño, que este mi niño no quiere dormir. Morocototó, préstame tu sueño, que este mi niño no quiere dormir. Uchu, duérmete hijo, ya no viene Mati, ya se fue Rayo, Morocototó, préstame tu sueño. Y mi abuelo hacía así. Ha habido momentos clave actualmente que reconozco donde mi decisión depende mucho de la familia. Por ejemplo, yo cruzo la frontera por el amor a mi familia, la familia mía propia que yo he creado, ¿sí? Porque está mi familia de herencia, mi mamá, mis tíos, pero ellos tienen ya ellos tienen su dinámica, y ellos tienen su modo de vida, y mi familia, en el caso de Madeleine, estaba decidiendo buscar otros rumbos, justamente por una cuestión de salud. Yo no quise separarme de Maximiliano. Maximiliano cambió mi historia. Justamente por lo viajero que soy yo, por lo aventurero, por lo desprendido que soy, por buscar otros espacios de conocimiento, de crecimiento personal. Maximiliano está en ese proceso de creación, de formación, de aprendizaje, y que ahí es donde digo, papá y mamá tienen que estar. Ver ese proceso, cambiarle los pañales a las 3 de la mañana, irlo a limpiar, o sea, correr cuando está enfermo, atenderlo, enseñarlo a cómo se agarra, a cómo se come, a todo ese proceso ha sido maravilloso. Yo dije, yo necesitaba tener esta experiencia de papá. ¿Sí? Entonces, en este proceso nos hemos hecho grandes amigos, grandes compañeros. Maximiliano viaja conmigo desde los 6 meses.
yo estuve la semana pasada en la inauguración de un local, ¿verdad? Y yo estaba ofreciendo mi servicio como zanquero, promocionando el local. Y allí me encuentro a Pájaro. Necesito que me ayudes en un montaje, me dice. Y yo le digo, ah, bueno, tú me avisas. Me avisas en la semana y listo. Y le digo, Pájaro, ¿y este montaje de qué es? Me dice, no, lo que pasa es que hay un maratón, ¿verdad? Con unos cristianos. Y yo así, ¿cristiano? Sí, entonces eso se va a televisar y, y nosotros tenemos que montarle la escenografía, el set. Le digo yo, sí, porque si es televisión es un set. Me dice, sí. Sí, ahí pues, enfocados de una vez a lo nuestro, pues. O sea, ¿cómo yo le voy a decir no a tanto cariño, a tanto amor y vente, no sé qué, y esto, en que te ayude? Que, o sea, por favor, eso es imposible. Entonces, nada, aquí estoy. Y ya desde el primer momento ya lo asumí como mío, ¿sí? Entonces, nada, pues un proceso de responsabilidad, pero más allá era lo que sentía, era ese cariño, ese amor con que te pedían todo. Y cuando vimos todo ya como es, y después verlos a ustedes ensayando, yo dije, no, esto es maravilloso. O sea, es un regalo. Es un regalo porque no es únicamente lo que ves en televisión, sino que todo lo que hay detrás, ¿sí? Y detrás de todo eso siempre hubo ese cariño, ese amor, esa amistad, esa disposición y sobre todo la conexión. Entonces yo digo, entonces sí estoy dentro de lo que me gusta, porque siempre yo busco conexión. Si no hay conexión, yo no estoy, simplemente. Así de simple. O sea, el regalo maravilloso, ¿cuál es? Es escuchar nuevamente la palabra de Cristo manifestado en todo lo que estaba allí. Porque era todo, era absolutamente todo. Y yo dije, si me lo plantean y me dicen, te voy a hablar de Cristo, digo, no. Pero se planteó de una manera diferente. Y allí, por supuesto que yo me abrí y me entregué a escuchar, a sentir y por supuesto que a compartirlo, porque aquí estamos. Yo decía, pero ¿en qué momento va a aparecer? ¿En qué momento va a aparecer? Porque decían, no, es que va a llegar el fray en un momento especial. Y yo pensé que iba a entrar alguien. Y continuó. Y en ese momento, en el momento de la aparición, es cuando yo me concentro más y comienzo a escuchar de nuestros ancestros. Y comienzo a escuchar el respeto, lo irrespetados que fuimos con nuestra sencillez, con nuestra humildad, como todo se impuso. Y en ese momento siento, me arrodillo y siento un resplandor. Y cuando volteo, era el sol que estaba. Yo le comentaba a Pájaro y me dice, Dixon, pero todo esto estaba cerrado. O sea, pero en ese momento yo estaba justamente en la ventanita y el sol atravesándola. Y en ese momento como que el sol se detuvo, como ver ese bombillo, esa luz allí, así. Y yo pude detallar el círculo del sol así, completo. Yo digo, qué maravilloso. Entonces, qué maravilloso. Y escuchaba era únicamente la palabra. Y todo, el respeto, la sencillez, la humildad, respeto, sencillez. Y comenzó los ancestros, inmediatamente se vino toda mi historia. Ahí se vino toda mi historia, pues ahí ya me desconecté, mejor dicho, de lo que estaba allí y me fui para otro sitio. Entonces vi a mis abuelos, sentí a mis abuelos, vi mi proceso de niñez. Eso fue lo que percibí en ese momento. Yo no pensé más nada. O sea, entonces como la palabra era un susurro, llegó un momento que sentí que no los estaba viendo porque era únicamente acá y ahí me quedé. Y bueno, pasó eso, lo compartí y me fui a seguir desmontando. Y en eso veo que pasa la luciérnaga. La primera que veo yo aquí en Bogotá, la veo cruzar
Yo digo, no puede ser. Porque para nosotros, las luciérnagas son los ojos de nuestros antepasados. Entonces yo digo, aquí están presentes. Están conmigo, pues. Mi fe por Cristo, mi fe por la divinidad cristiana. Yo digo, yo creo que sí, ahora sí puedo hablar nuevamente de Cristo. Esa es la reconexión. Una reconexión que yo me había cerrado a compartir. ¿Sí? Porque seguía resonando en mí. Y ya está, nos encontramos nuevamente con ustedes, ¿verdad? Como comunidad que me permiten otra vez, hey, pero si tú eres un hombre de fe y tienes todo esto, vamos a compartirlo, ¿ves? Entonces, y con esta honestidad puedo hablar nuevamente. Que sí existe, sí existe. ¿Sí? Pero tú tienes que hacer un esfuerzo por sentirlo, por escucharlo nuevamente. Porque así como yo, por mucho tiempo estuve negado. Y simplemente no lo quería escuchar. No lo quería escuchar. Eso es lo que siento. Allí es donde entra nuevamente el tema de la reconexión, que también me permite esta reconexión, porque yo nunca dejé de estar entrenándome, sensibilizándome, haciendo de mi cuerpo y de mi mente una casa para recibirlo cuando Él llegara nuevamente.